Bienvenidos y realizaremos el resumen del encuentro sincrónico realizado esta semana en el séptimo D. Esperamos que este material les sea de utilidad tanto a los estudiantes que estuvieron en el encuentro como a aquellos que no pudieron participar por razones de fuerza mayor o porque estaban en algún curso en el cual hubo cambio de actividades. ¿Qué estamos trabajando? Vamos a trabajar lo que tiene que ver con decimales y fracciones. Y para ello nos vamos a enfocar en la relación entre los decimales y fracciones. Estudiaremos desde el 7 de septiembre, que es el día en que se sube el material, hasta el 25 de septiembre, que es el día máximo para poder entregar nuestra tarea, los tipos de decimales. Analizaremos cuáles de ellos son racionales, cuáles no. Reforzaremos la operatoria con decimales finitos y relacionaremos decimales y fracciones a través de su transformación. Nos enfocaremos de forma muy importante en lo que tiene que ver con la resolución de problemas. ¿Estamos listos para comenzar? Primero, comprender que nuestros encuentros son de tipo práctico-teórico, por lo tanto, nos enfocamos en que ustedes hagan las actividades. Nuestro video irá un poco más rápido que eso, debido a que no estamos esperando a que ustedes respondan. Lo primero que vamos a ver es tipos de decimales. ¿Cómo clasifico los decimales? Los decimales se clasifican en decimales finitos e infinitos. Los finitos se caracterizan por tener una cantidad fija de decimales, 2, 3, 4, 100, pero yo sé cuántos decimales tienen. En cambio, los infinitos no tienen un final, siempre van a tener un decimal más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es clasificar primero los decimales finitos. En este caso, observo mi tabla y veo cuáles de ellos son finitos. Después, dentro de los decimales infinitos, tenemos decimales infinitos periódicos. Estos son aquellos donde la parte decimal, ya sea 1, 2 o 3 decimales, se repite hasta el infinito, como por ejemplo el 0,3333 que se repite el 3 hasta el infinito. En esos casos se abrevia anotando una línea horizontal sobre los decimales que se repiten. Los decimales infinitos semiperiódicos son aquellos que también hay una cifra que se repite, también se abrevia con una línea horizontal sobre el decimal que se repite, pero existe en la parte decimal uno o más decimales que no se repiten. Estos se conocen como anteperiodos. Y por último, tenemos los decimales infinitos que no tienen ningún periodo o patrón, que son, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, y sigue hasta el infinito sin encontrar un patrón. Analicemos, de acuerdo a esto que observamos, cuáles eran cuáles. Primero, los decimales finitos dijimos que tenían un término o una cantidad determinada de decimales. En este caso tenemos el 0,25 que se lee 25 centésimos, 2,1 que se lee 2 enteros, un décimo, y el un centésimo. Después tenemos los decimales infinitos periódicos, que se caracterizaban entonces por repetirse la parte decimal hasta el infinito con un cierto patrón. Tenemos el 0,3 periódico, el 32 enteros 31 periódico y el 0,29 periódico. Después teníamos los decimales infinitos semiperiódicos, que en nuestro ejemplo solo existía el 0,25, donde el 5 es periódico. Los decimales infinitos, que no tienen ningún periodo ni patrón, encontramos la raíz cuadrada de 2, el número pi, que si alcanzamos este año lo vamos a estudiar cuando veamos geometría, la raíz cuadrada de 7, por dar un ejemplo. En resumen, los tipos de decimales se clasifican en finitos e infinitos. Dentro de los infinitos tenemos los periódicos, semiperiódicos y los que no tienen ningún periodo patrón. Pero nosotros, ¿cuáles estudiamos? Nosotros estamos estudiando el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, solo vamos a estudiar los decimales que cumplan con la característica de este conjunto. Un número se considera número racional si se puede escribir como fracción. ¿Cuáles de estos decimales van a poder ser expresados como fracción? El decimal finito, el decimal infinito periódico, el decimal infinito semiperiódico. El conjunto de los irracionales son todos estos decimales que no se podían escribir como fracción y que su estudio está principalmente en octavo, algunos aspectos muy pequeños, pero se formaliza mucho más en segundo medio. Y estos son los decimales que no tienen ningún patrón o periodo visible. Ejercitemos un poco. Como lo dijimos en un principio, estos son ejercicios prácticos, por lo tanto, lo que hacemos durante nuestro encuentro, damos a conocer un par de ejercicios, esperamos que sus compañeros los resuelvan y después explicamos.
Comenzamos con dos ejercicios de adición que nos proponen de acá y vamos a ver qué características tienen que tener para poder resolver la adición. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a resolver una adición de decimales es alinear las comas y ordenamos según su valor posicional. Ahora, no es obligación que cuando nosotros hagamos nuestro ejercicio, en la guía o en nuestro cuaderno, que anotemos los valores posicionales, pero sí nos permite también para ayudarnos a la lectura. La parte que está antes de la coma se considera parte entera y los decimales empezamos con décimo, centésimo, milésimo y así sucesivamente, muy similar a lo que hacíamos en la parte entera. Por lo tanto, vamos a sumar 2 enteros, 34 centésimos, 42 enteros, 8 milésimos y un décimo. Sumamos posición a posición. Si a alguien le complican los espacios vacíos, puede completar con ceros. Entonces nos daría 44 enteros, 448 milésimos. El segundo ejercicio hacemos lo mismo. Alineamos coma debajo de coma y sumamos 2 enteros, 2 décimos, 34 enteros, 3 décimos y 802 enteros, 8 milésimos. Sumamos posición a posición. Nos daría en los milésimos 8, en los centésimos 0, en los décimos 2 más 3 son 5, en las unidades tenemos 2 más 4 son 6, más 2 son 8, en las decenas 3 más 1 son 4 y en las centenas solo el 8. Por lo tanto, nuestro resultado final es 848 enteros, 508 milésimos. Formalicemos lo que estamos viendo. Es importante que revises el material complementario que está disponible en la plataforma de Classroom. Ahí encontrarás una ficha donde explica cada una de estas operaciones. Para sumar dos o más decimales es importante la alineación de las comas. Entonces, cuando alineamos las comas, sumamos de forma normal, de la misma forma en que lo sabíamos hacer hasta el momento con los números naturales, anotando en el resultado la coma debajo de la coma. Estos ejercicios estaban propuestos en nuestra guía y tenemos que primero ordenar su valor posicional, coma debajo de coma, para poder resolver. Una vez que logramos alinear las comas, resolvemos de forma normal. Sumamos posición a posición y llegamos a los resultados correspondientes. La sustracción se caracteriza por ser similar a la adición, por lo tanto aquí también debemos hacer coincidir las comas. Pero si el número no tiene la misma cantidad de decimales, sobre todo si está en el minuendo, debemos completar con ceros, para poder así hacer la sustracción como estamos acostumbrados. Recuerda que para restar puedes utilizar el método de la reserva o el del canje. Cualquiera de los dos son igual de válidos. Para los ejemplos yo utilizaré el método del canje. Vamos a restar 34 enteros, 87 centésimos, menos 19 enteros, 191 milésimos. Para poder realizar esta sustracción, alineamos, pero antes de hacerlo debemos ser muy cuidadosos y observar nuestro minuendo y sustraendo. Si el minuendo es mayor que el sustraendo, restamos de la forma normal. Alineamos las comas, hacemos los procesos que usamos de acuerdo a nuestro método, ya sea de reserva o de canje, y anotamos el resultado. Pero si llegara a ocurrir que el que es mayor es el sustraendo, vamos a cambiar el orden de nuestra sustracción y vamos a restar el sustraendo menos el minuendo. Pero al realizar eso, nuestra respuesta va a ser negativa. Por lo tanto, debemos ser muy observadores antes de resolver. Entonces, alineamos coma debajo de coma, completamos con 0 los valores que faltan y comenzamos a hacer nuestra sustracción de forma normal. En este caso yo la voy a hacer utilizando el método del canje. Digo, 1 a 0 no se puede, por lo tanto le pido prestado al de al lado, que era un 7, me queda en un 6, y puedo restar ahora porque me va a quedar un 10. 1 a 10, 9. 9 a 6 no se puede, por lo tanto le pido prestado al compañero de al lado, y ahora me quedan 16, pero ese 8 se transforma en un 7. 9 a 16, 7. 1 a 7, 6, y después digo, 9 a 4 no se puede, le pido prestado al compañero de al lado, que era un 3, me quedan un 2, y ahora sí puedo restar sin problema, 9 a 14, son 5. Y por último, 1 a 2. Hay que ser muy cuidadoso al utilizar este método porque si no lo soy, puedo cometer errores y eso me va a afectar mi resultado final. Si alguien lo hace con el método de la reserva, también va a estar correcto. Veamos otro ejercicio para ver lo que estábamos explicando en un principio. En este caso estoy restando 21 enteros, 39
centésimos menos 43 enteros 2 milésimos. En este caso, el sustraendo es mayor. Cuando eso nos ocurra, vamos a tener que restar el 43 menos el 21. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es invertir el orden, pero me va a cambiar el resultado, ahora va a ser negativo. Entonces, si se observan, yo lo anoté con color rojo para que no se me olvidara que intercambié el orden y resto de forma normal. 0 a 2 si se puede, 2. 9 a 0 no se puede, le pido prestado al del lado, pero como es un 0 y aquí es donde ocurre la mayor cantidad de dificultades, no le puedo pedir prestado al 0, entonces le pido prestado al compañero anterior, que era un 3. Ese se transforma en un 2, el 0 se transforma en un 10, pero como le voy a pedir prestado 1, va a quedar en 9. Y ahora sí puedo restar, y digo 9 a 10, 1, 3 a 9, 6, 1 a 2 son 1, y 2 a 4 son 2. Pero como el sustraendo era mayor, mi resultado del ejercicio es negativo. Si observan, estos ejercicios van en el mismo orden y con la misma lógica de lo que estamos trabajando en nuestra guía, por lo tanto es bueno que podamos ir reforzando. Multiplicación. Para poder multiplicar, lo que necesitamos es sabernos las tablas o tenerlas a mano. Recuerden que en el tablón las tienen publicadas por si es que las necesitamos. Durante este año va a estar permitido utilizarlas hasta que no las podamos aprender. Y también vamos a ir agregando o explicando algunos trucos para aprenderse ciertas tablas de tal forma de poder ir favoreciendo el desarrollo de esta habilidad. Para multiplicar números decimales, la verdad es que se multiplica normal. Multiplico como si fueran números naturales, es decir, como que si no estuvieran las comas. Y después, al final, una vez que haya terminado de multiplicar, en el producto, es decir, en el resultado, lo que vamos a hacer es contar cuántas comas habían en los factores originales. Y como por ejemplo en este ejemplo tengo 2 decimales en el primero y un decimal en el segundo, por lo tanto mi resultado tiene que tener esa misma cantidad de decimales, tiene que tener 3 decimales. Veámoslo con el siguiente ejemplo. Para multiplicar 32 enteros 43 centésimos por 2 enteros 4 décimos, multiplicamos de forma normal 3.243 por 24. Por lo tanto, la única dificultad que tenemos es saber multiplicar. Y multiplicamos por la tabla del 4 y multiplicamos por la tabla del 2. Una vez que tenemos listo eso, sumamos de forma normal, igual como lo hacíamos antes. Una vez listo, contamos los decimales. Tengo 2 decimales en el primero, un decimal en el segundo. En mi resultado, cuento 3 decimales. Y tengo mi respuesta. Por lo tanto, a ese ejercicio me daría 77 enteros, 832 milésimos. Intentemos un ejercicio. Este fue propuesto para los estudiantes en clase. Vamos a multiplicar 12,1 por 3,7, es decir, vamos a multiplicar 121 por 37. La mayor dificultad de este ejercicio es la tabla del 7, que es una tabla que en sí es un poco compleja, pero hoy día queremos mostrarles un pequeño truco en el cual mostramos que la tabla del 7 no era tan difícil como lo pensábamos. Vamos a ver entonces, como lo que necesito saber es la tabla del 7, podemos resumir el uso de la tabla del 7 con un gatito o con un hashtag, como lo llamamos actualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este gato? Vamos a anotar los números del 1 al 9 de forma ordenada, pero vamos a empezar de forma vertical desde derecha hacia izquierda. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a anotar de forma horizontal los números desde el 0 en adelante, con la única regla que el número que termine acá en esta fila al final, en la última columna, se va a repetir en la siguiente fila en la primera columna. 0, 1, 2, pero ese 2 tengo que repetirlo abajo, por lo tanto 2, 3, 4, pero ese 4 lo tengo que repetir abajo. 4, 5, 6. Y maravillosamente tenemos la tabla del 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49 y 7 por 8, 56, 7 por 9, 63. Por lo tanto, observamos esta memotécnica para poder recordar esta tabla que muchas veces es compleja para la mayoría de nosotros. Multipliquemos entonces.
Multiplicamos 121 por 37, 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, reservo 1, 7 por 1 es 7 y la que había reservado me da 8. 3 por 1 3, 3 por 2 6, 3 por 1 3. Sumo normal y ahora lo que hacemos es contar la cantidad de decimales. Al contar la cantidad de decimales entonces tenemos que tenía un decimal en el primero y un decimal en el segundo, por lo tanto en total tengo 2 decimales. Y con eso termino el ejercicio. Uno más para que podamos probar. En este caso voy a multiplicar un número entero por un decimal. Multiplico como si fueran los dos números enteros, 289 por 98. Multiplicamos con la tabla del 8 y con la tabla del 9, que también son tablas complejas y que vamos a intentar ir reforzando. Para la del 9 tenemos varios trucos, para las del 8 tenemos un par y vamos a intentar subir algunas cosas del tablón. 8 por 9 son 72, reservo 7, 8 por 8 son 64, más los 7 y así sucesivamente. Sumo después una vez que tengo todos los resultados y cuento los decimales. Como solo había un decimal, mi respuesta tiene que tener un decimal como solución. Veamos la división. De todas las operaciones con decimales, la más compleja es la división. Primero porque tenemos que saber dividir normal. Y a veces eso también nos cuesta, por lo tanto intentaremos preparar algún material complementario para recordar el algoritmo de la división. Pero en la división de números decimales hay una regla muy importante. No puede haber decimales en el divisor. Entonces, para poder comprenderla mejor, explicaremos 3 casos distintos dependiendo dónde puede estar la coma. Y de acuerdo a eso, veremos la mejor forma de cumplir con esta regla de que no hayan decimales en el divisor. La primera tiene que ver con la división de un número decimal, es decir, tengo coma solo en el dividendo, y lo vamos a dividir por un número natural, es decir, el divisor no tiene comas. Cuando eso ocurre, se divide de forma normal, pero antes de bajar la cifra que está después de la coma, se anota una coma al cociente, y sigo dividiendo normal. Veámoslo con un ejemplo. Para dividir 3,21 dividido en 3, debo comenzar siempre por la parte entera. Si en la parte entera no cabe, agrego 0 al cociente y continúo. En este caso, 3 en 3 cabe una vez. 1 por 3 son 3. A 3. Siempre tengo que ir restando el producto de la multiplicación. Ese es el algoritmo. Me da 0. Bajo la cifra siguiente, pero antes de bajar el 2, como estaba la coma, tengo que anotar la coma en el cociente, es decir, tiene que aparecer anotada aquí en el resultado, o si no, voy a alterar mi resultado final. Bajo el 2 y pregunto, 3 en 2, y aquí tengo que ser cuidadoso, cada vez que bajo una cifra tengo que preguntar, por lo tanto 3 en 2 no se puede, agrego un 0 al cociente y me sobran 2. Bajo la cifra siguiente, y pregunto, 3 en 21. 3 en 21, 7, y con eso termino mi ejercicio. Por lo tanto, la división de 1,21 dividido en 3 es 1,07 o un entero 7 centésimos. Veamos el otro caso. La división de un número natural por un número decimal. Aquí tenemos problemas porque tenemos decimales en el divisor y por regla no lo podemos tener. ¿Cómo hacemos cuando hay decimales en el divisor? Lo que hacemos es amplificar. ¿Por qué? Por potencias de 10. ¿Qué es lo que hacemos al multiplicar por potencias de 10? Si practicáramos en nuestro cuaderno algunos ejercicios, nos daríamos cuenta que el 10 lo que hace es agregar ceros. Y como usamos lo de la multiplicación de contar la cantidad de decimales, ese cero desaparece después. Como acá va a ser un número natural por la división de un número decimal, al hacer la división voy a tener que ir agregando ceros en el dividendo. Esto ocurre porque debo amplificar ambos lados. Por ejemplo, en este ejercicio de ejemplo, tengo un decimal, por lo tanto voy a tener que amplificar por 10. Al amplificar por 10, el divisor me va a quedar en 12. Es decir, corro la coma a un lugar y desaparece. Pero también debo amplificar por 10 el dividendo, por eso aparece este 0 acá y ya no es 1176, sino que ahora son 11.760. Y divido de forma normal. Veo cuántas veces cabe, cuánto me sobra, hasta que llegue a 0. Probemos con un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una división de un número natural por un número decimal. Vamos a dividir 2.568 dividido en 8
décimos. Para poder hacer esta división, lo que hacemos es primero observar los decimales que tenemos. Recuerden que cuando tengo un número entero, él tiene infinitos decimales que son ceros, que en este caso yo los anoté para que fuera más visible. Vemos cuántos decimales tenía nuestro divisor y amplificamos. En este caso tiene solo un decimal, por lo tanto amplificamos por 10. En términos simples, amplificar por 10 va a ser correr la coma a un lugar. Corro la coma en el divisor, me quedaría 8, pero también corro la coma en el dividendo, tomaría el primer cero. Por lo tanto, nos quedaría 25.680 dividido en 8. Como el cero de adelante y los ceros que están después de la coma no son necesarios anotarlo, nuestro resultado o ejercicio va a quedar de esta forma. Y ahora es una división normal que nos va a permitir reforzar el concepto de división. Siempre debo empezar preguntando cuántas veces cabe el divisor en una o dos o tres cifras, dependiendo del número con el cual esté trabajando. En este caso, vamos a decir, el 8 en el 2 no se puede, por lo tanto empiezo en el 8 en 25. ¿8 por cuánto? Me da lo más cercano a 25 sin pasarme. 8 por 3, 24. Me sobra 1. Bajo la cifra que sigue, que es un 6, y digo, 8 en 16, ¿cuántas veces cabe? 8 por 2, 16, no me sobra nada, 0. Bajo la cifra que sigue, 8 en 8 me cabe una vez. ¿Cuántas me sobra? No me sobra nada. Y tengo que bajar la última cifra que me queda, que es un 0. 8 en 0 no me cabe, por lo tanto 0 al cociente, y terminamos. Con eso terminamos nuestro ejercicio. Y el último caso mezcla cuando hay decimales en ambos, tanto en el dividendo como en el divisor. Pero la verdad es que lo que me importa es el divisor, por lo tanto tengo que analizar cuántos decimales tengo en el divisor. En este ejemplo, tengo solo un decimal en el divisor, por lo tanto debo amplificar por 10, es decir, voy a correr la coma solo un lugar en ambos. Y voy a quedar con un ejercicio similar al primer caso. La división de dos números decimales, entonces, vamos a dividir el 29,25 dividido en 0,9. Para hacerlo, vemos cuántos decimales tiene cada uno. Pero como lo dijimos en un principio, solo me importa el divisor. Por lo tanto, voy a amplificar por 10. Al amplificar por 10, muevo la coma a un lugar y me queda 292,5 dividido en 0,9. Pero dijimos que esa coma al final no se anota, y el 0 antes del 9 tampoco se anota. Entonces mi ejercicio me va a quedar como 292,5 dividido en 9. Resolvemos. Siempre debo empezar preguntando la parte entera, ya sea una, dos o tres cifras, dependiendo de lo que yo esté dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 2? No se puede, por lo tanto empiezo 9 en 29. 9 por 3, 27, me sobran 2, bajo la cifra que sigue. 9 en 22, tengo 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, me paso, por lo tanto 2. Me sobran 4. Pero aquí viene el problema, porque tengo que bajar el 5, pero antes del 5 está la coma. Por lo tanto, coma al cociente. Eso es lo único que tengo que tener cuidado. Bajo la cifra que sigue, que es el 5, y digo 9 en 45, 9 por 5. Y con eso termino mi ejercicio. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro lo que estamos trabajando y que sea de utilidad. Gracias por su atención y esperamos que puedan resolver su guía.